había encontrado, ¿verdad? Sigan buscándolo. Entonces es importante que nosotros, que estamos expuestos a la verdad constantemente, todos los días, y aquí en nuestra clase, qué tragedia sería para alguno de nosotros estar en medio de la verdad y no llegar a conocerla. Porque la verdad, dijimos la semana pasada, que es, ¿qué? Es absoluta. La Biblia, la palabra de Dios, es la verdad absoluta. Significa que, como estamos hablando de un mundo post-cristiano, entonces, en un mundo post-cristiano, ¿verdad? La teología de la liberación, los teólogos liberales y todos ellos pues han tratado de reinterpretar las escrituras para que tenga relevancia en el mundo en el que nosotros vivimos el día de hoy. Pero eso no es correcto, porque las escrituras no cambian. La sociedad puede cambiar. Los tiempos cambian. La verdad nunca cambia. La verdad es igual en el momento en el que los escritores de la Biblia estaban con una pluma, ¿verdad? Recibiendo la revelación divina y escribiendo las escrituras, era tan verdadera en aquel día como lo es el día de hoy. Y nosotros no podemos pensar de que nosotros debemos acomodar la verdad a los tiempos a los que nos ha tocado vivir. Por eso es que nosotros empezamos la semana pasada haciendo una diferencia entre la verdad absoluta y la verdad relativa. La verdad relativa cambia conforme a las circunstancias y cambia conforme a la manera como nosotros la percibimos. Lo que fue verdad hace un año no puede ser verdad el día de hoy, porque las cosas han cambiado. Entonces esa verdad está evolucionando y está cambiando, y cambia conforme las necesidades o conforme avanza el tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo vemos nosotros eso en la práctica el día de hoy? Bueno, simple y sencillamente lo vemos nosotros con el liberalismo en las iglesias, que para nosotros o para muchas personas, por ejemplo, el día de hoy, si para mí, por ejemplo, la verdad absoluta significa que cuando Dios dicta una sentencia, si Dios habló, punto y final. El argumento se terminó. Entonces, si yo creo que esa es la verdad fundamental, la verdad absoluta, y lo aplico al matrimonio, entonces no existe lugar para el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque la verdad absoluta de la palabra de Dios prohíbe eso. Pero entonces ahora nosotros, por ejemplo, vemos iglesias liberales donde casan personas del mismo sexo. Entonces la verdad para ellos no la interpretan como una verdad absoluta, sino como una verdad relativa. Entonces ya se acomoda la verdad de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al cambio de la sociedad. Entonces la verdad se va adaptando a ellos. Ellos no se adaptan a la verdad. Ellos adaptan la verdad a su forma de vivir. Y nosotros no podemos permitir que eso suceda en nuestra vida. Nosotros no podemos adaptar la verdad a mi manera de interpretarla, sino que yo me tengo que adaptar a ella. Yo soy el que tengo que cambiar, la verdad no, ese es el estándar. Y si hay algo en mi vida que necesita cambiar, yo no voy a acomodar la Biblia a mi razonamiento, a mi manera de ser, no, yo me tengo que acomodar a ella. Yo soy el que tengo que enderezar, digamos, un camino torcido de acuerdo a lo que la Biblia o la palabra de Dios enseña. Entonces, ¿dan cuenta por qué es importante resaltar eso acerca de la palabra de Dios? Porque pues sí, o sea, el
día de hoy cada quien lo interpreta de la manera como se le antoja, como quiere. Y sí, hay muchísimas iglesias donde la verdad ya no tiene peso, donde la verdad ya no rige o ya no gobierna. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender que la verdad importa, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a pasar a estudiar acerca de la vida y la persona del Señor Jesús. En Juan capítulo 14, versículo número 6, ¿verdad?, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Entonces hoy vamos a estudiar este pasaje, que es un pasaje riquísimo, maravilloso. De hecho, este se llama un himno cristiano, ¿verdad? Es como que el apóstol Pablo hubiera escrito un himno. Es hermoso este pasaje. Colosenses 1:15. Colosenses capítulo 1, versículo número 15 hasta el 23. ¿Quién puede hacer el favor de leer? Por favor. ¿Yo? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Gracias, hermano. Si nosotros analizáramos este pasaje y aplicáramos a este pasaje lo que hemos aprendido acerca de la verdad, ¿qué parte de este pasaje para nosotros no son ciertas? Todo, ¿verdad? Absolutamente. Todo lo que este pasaje dice acerca de Jesús es que es la verdad absoluta. Es la verdad absoluta. Este pasaje se utiliza mucho para definir una rama de la teología que se llama la cristología. ¿Qué es la cristología? Es una rama de la teología que estudia la persona y la obra de Jesucristo. Eso es lo que cristología significa. De dos palabras griegas que se unen: Christos, el Mesías, y logia, que significa estudio o tratado. Entonces es el estudio de la persona y la obra de Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos cristología, la cristología nos enseña a nosotros cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su naturaleza? Y también otra cosa muy importante es ¿qué significa su vida, su muerte y su resurrección? ¿Qué significa o qué logró con su vida, su muerte y su resurrección? Entonces este pasaje nos responde a nosotros muchas de estas
preguntas, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos de Jesús, lo primero que nosotros tenemos que entender acerca de Jesús es quién es Él, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Y la cristología o el conocimiento correcto acerca de la persona de Cristo es importante para nuestra vida como creyentes, tanto para el conocimiento personal como para la iglesia, como también para compartirlo con otras personas. Nosotros debemos compartir al Jesús correcto. Cuando nosotros hablamos de Cristo con una persona, evangelizamos a alguien, compartimos algo en las redes sociales, en Facebook o en Instagram o TikTok o donde sea, nosotros tenemos que saber que nosotros como cristianos debemos compartir al Jesús correcto, ¿verdad? No una versión distorsionada de Él. Y para que nosotros tengamos un conocimiento exacto acerca de Jesús, pues tenemos que conocer un poquito acerca de cristología, de quién es Jesús, estudiar su persona y su naturaleza. Lo primero que nosotros vemos acá, y respondiendo a esta pregunta de quién es Jesús, en el versículo número 15, si usted estudia la palabra de Dios haciendo preguntas, entonces allí va a encontrar la respuesta. ¿Quién es Jesús? En primer lugar dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Entonces aquí ya respondemos nosotros a una pregunta. ¿Quién es Jesús? Él es la imagen del Dios invisible. Entonces aquí nosotros empezamos, por ejemplo, a comprender la supremacía de Cristo. Jesús es un ser supremo. Jesús es un ser soberano. Cuando nosotros hablamos de Jesús, esto es muy interesante. Cuando hablamos de Cristo, de Jesús de Nazaret, el Jesús de los evangelios, nosotros no estamos hablando de una copia de Dios. Jesús no es una copia de Dios. Jesús encarnado, el Jesús de los evangelios, es la revelación perfecta y exacta de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la revelación perfecta y exacta de Dios. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús hizo visible al Dios invisible. En Juan capítulo 14 nosotros dijimos, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahí también le hacen una pregunta a Jesús, ¿verdad? Y le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió, tanto tiempo he estado con vosotros. Tanto tiempo he estado con vosotros. Y todavía me dicen, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y nosotros hablamos muchísimo de esto, ¿verdad? Antes de la Navidad, y es importante que nosotros volvamos siempre a recordar lo mismo, porque es importante para nuestra cristología, para tener un concepto bíblico acerca de quién es Él. Entonces Jesús es la imagen del Dios invisible. También nosotros podemos ver en el siguiente pasaje, en el siguiente párrafo, el versículo 15 dice que es el primogénito de toda creación. Primogénito de toda creación. ¿Qué entendemos nosotros por primogénito? Primero. En una familia. Primer hijo. ¿Quién es el primogénito? El primero que nace, ¿verdad? Pero Jesús no, el apóstol Pablo no está hablando de Cristo en el sentido de que Él fue el primero, porque aquí es donde muchas personas se confunden teológicamente y esto da lugar a muchas herejías. Cuando se habla de la primogenitura de Jesús, entonces, por ejemplo, en el siglo III, en el siglo IV, antes del concilio de Nicea, hubieron muchos debates acerca de la naturaleza de Jesucristo. Entonces, muchas personas, muchos herejes, empezaron a enseñar que Jesús era el primer ser creado, que dice primogénito.
el primer ser creado. Entonces aquí se despoja a Jesús de su divinidad y de su eternidad. Y todavía al día de hoy hay una religión que usan una plaquita que dice Elder. Ya saben ustedes quiénes son, ¿verdad? ¿Saben quiénes son, verdad? Si no, se los digo. Los mormones, ¿verdad? La religión de los mormones, dentro de la teología de ellos, por supuesto que los dos muchachos que llegan a tocarles las puertas a ustedes, ellos no les van a decir a ustedes que ellos creen eso. Pero dentro de la teología de ellos, para ellos Jesús es un ser creado. No solamente es un ser creado, es hermano de Satanás. Claro. Sí, eso es lo que ellos creen. Eso es la teología de los mormones. Para ellos Jesús es el primer ser creado y es hermano, literalmente, hermano de Satanás. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que cuando no hay una cristología correcta, entonces las personas terminan creyendo cosas absurdas acerca de Jesús. Esto fue un problema en la iglesia en los siglos segundo y siglo tercero. Por eso fue que se formuló lo que yo les dije a ustedes que estudiaran la vez pasada, el credo niceno, el credo de Nicea. Con eso se corrigió todas las herejías que se estaban enseñando en aquel tiempo en la iglesia en cuanto a la naturaleza de Jesucristo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que Él es el primogénito de toda creación? Porque aquí está hablando de una creación, entonces pareciera que Él está dando la idea de que Jesús fue el primer ser creado. No es eso lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña, el término primogénito significa preeminencia. No el primer ser creado, sino que Cristo es preeminente. Enseña supremacía y enseña derecho de herencia. Jesús es el ser más importante en toda la creación. Eso es lo que significa. El primogénito, el ser supremo, el preeminente. No existe en el universo entero, nunca va a existir una persona que sea superior a Jesús. Nunca. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá. Primero dice que Él es la imagen del Dios invisible, es decir, que el que ve a Jesús ve a Dios. El que está viendo a Cristo está viendo a Dios. Él es la imagen del Dios que nosotros no podemos ver. El apóstol Juan dijo, en primera de Juan, nosotros le vimos, le tocamos en cuanto al verbo de vida, estuvimos con Él y comimos con Él y lo palpamos y lo tocamos y vimos su gloria. Jesús encarnado es Dios, es la imagen del Dios invisible. La Biblia nos dice a nosotros que los que adoran a Dios en espíritu y en verdad le adoran, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, es un espíritu eterno, indestructible. Dios es espíritu en esencia, ¿verdad? Pero Dios se encarnó, se hizo hombre, y cuando una persona miraba a Jesús de Nazaret caminando en el primer siglo, estaban viendo a Dios hecho hombre, Dios en la carne. Y ahora nosotros, cuando ponemos nuestra mirada y confianza en Jesús, estamos creyendo en Dios, ¿verdad? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora nos dice el versículo 16. Otra cosa muy importante acerca de Jesús es que Jesús es creador. Entonces, no solamente Jesús no es una criatura, ¿verdad? Como hasta el día de hoy la religión de los mormones creen que Él es un ser creado. No solamente no es una criatura, sino que Él es el creador de todo lo que existe. Versículo número 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Jesucristo es el creador. Él es el creador. ¿De cuántas cosas? Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, eso es una palabra importante para subrayar en la Biblia, todo fue creado por medio de Él y para Él. No solamente Cristo no es una criatura o un ser creado, Cristo es eterno y Él es el creador de todo lo que existe.
Juan capítulo número 1, versículos del 1 al 3. Juan 1 del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, Jesucristo, ¿verdad? El verbo, Dios encarnado, Dios hecho hombre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, otra cosa, ¿quién es Jesús? Él es el creador de todo lo que existe, de las cosas que vemos y las que no vemos. En los hallazgos más recientes en cuanto a esto es algo que es incomprensible para nuestra mente humana, el tamaño del universo. Es incomprensible. Nuestra galaxia hermana más cercana, ¿verdad? Andrómeda, que es la galaxia más cercana a la Vía Láctea, es imposible. Literalmente, cuando uno dice no hay nada imposible para el ser humano, uno no tiene ni idea de lo que está diciendo. Que llegar a Andrómeda es imposible. Imposible. Ningún ser humano jamás va a visitar nuestra galaxia hermana. Porque para llegar allá se necesitan 2.5 millones de años luz. 2.5 millones de años luz. La luz viaja a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Y para llegar a la próxima galaxia se necesitan 2.5 millones de años luz. Es imposible. El vehículo que fue lanzado en el año 1976 hacia el espacio, el que ha llegado más lejos hasta el día de hoy, ¿verdad? Lleva viajando desde el año 1976 hasta ahora, son 49 años, yo tengo 50, nací en el 75, así que no me cuesta mucho recordar eso, ¿verdad? Ha viajado en 49 años de la Tierra, de nosotros, de nuestro tiempo, ha viajado lo equivalente a 23 horas luz. Ni siquiera un día. 23, ni siquiera un día en cuanto a la luz. Lleva viajando en el espacio 49 años. Y apenas ha viajado lo equivalente a 23 horas luz. Para llegar a la próxima galaxia se necesitan 2.5 millones. Generaciones tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones, es imposible. Y cuando nosotros pensamos en que Dios creó todo lo que existe, ¿verdad? Nuestra visión es tan corta, pero cuando lo comparamos con el tamaño del universo, nos damos cuenta nosotros que verdaderamente Dios es omnipotente, es un ser que tiene el poder de crear de la nada, porque esa es otra cosa acerca de la creación. Nosotros los seres humanos también podemos crear cosas, pero nosotros necesitamos materia prima. Nosotros no podemos hacer un café sin granos de café, sin agua, no se puede, sin una cafetera. Dios puede crear ex nihilo, de la nada. Dios creó todo lo que existe de la nada. Y el creador de todas las cosas es Cristo. Él creó todas las cosas. Y lo más maravilloso que dice aquí el versículo número 16, al final dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe, existe para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. La misma Biblia nos enseña a nosotros en los Salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos, esto es uno de los motivos por los cuales la ira de Dios se revela desde el cielo, dice Romanos 1:18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto, pues Él mismo se los ha revelado. Todos los seres humanos tenemos conocimiento de Dios, todos. Ningún ser humano que haya existido nunca puede decir o tiene excusa de decir, a mí nadie me habló de Dios. Porque Dios mismo puso en el ser humano su conocimiento.
por medio de las cosas creadas y por medio de nuestra conciencia. Todos los seres humanos tienen conocimiento de Dios, en todas las edades, aunque no hayan tenido Biblia, aunque no hayan escuchado el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo en su resumen de Romanos dice, por lo cual no tienen excusa. Ninguna persona en el día del juicio final va a poder llegar delante de Dios y decirle, yo nunca escuché hablar de ti. Porque la misma creación nos está gritando a nosotros que Dios es real. Porque nada existe al azar. Todo tiene un propósito. Todo tiene un diseño. Y si las cosas tienen un diseño es porque tiene un diseñador. Alguien tuvo que haber pensado en todo lo que existe. Y ese ser se llama Cristo. Él es el creador de todo lo que existe. Versículo 17. Y Él es antes, ya dijimos Juan capítulo 1, Él era en el principio con Dios, y Él es antes de todas las cosas. No solamente Él es eterno, Él existía antes de que la materia llegara a ser, sino que también la sostiene. Si Dios sustrajera su mano sustentadora, el universo caería en un caos inmediatamente. No se necesitaría más de un segundo de tiempo para que el universo colapsara. Dios lo sostiene todo. Cuando nosotros estudiamos las leyes de la física, la matemática cuando uno suelta algo y cae, la gravedad y todas las cosas que existen, ¿verdad? Uno dice, no, todo funciona por leyes físicas, matemáticas, la gravedad y todo. Pero eso es lo que la ciencia moderna nos quiere dar a entender a nosotros. Pero es imposible que las cosas subsistan al azar. No puede ser. Tiene que haber alguien sustentando todas las cosas. Y ahí es donde nosotros aprendemos la doctrina de la providencia divina. La providencia significa que Dios no solamente creó las cosas, es como una rueda que haya creado y la haya soltado a rodar y dijo, bueno, rueda y mira cómo le haces. Dios no solamente creó todo lo que existe, sino que lo sostiene y está involucrado activamente dentro de su creación, la providencia. Nada sucede fuera de la soberanía de Dios. Absolutamente nada. Porque Dios sostiene todas las cosas. Por eso dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza. Aquí vamos a aprender otra cosa. No es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La persona más importante dentro de la iglesia, en la creación, en una iglesia cristiana, es el pastor. No, la persona más importante en la iglesia es el maestro de escuela dominical. No, la persona más importante es el alumno, es el miembro de la iglesia. Alrededor de él gira toda la iglesia. El que da más dinero, el que sostiene la iglesia con sus diezmos y sus ofrendas. Él es la persona más importante, hay que cuidarlo para que no se enoje, para que no pase nada, porque sin él la iglesia se cae, se derrumba, ya no funciona, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Cristo sostiene la iglesia. Nosotros, como dije la semana pasada, hace 100 años ninguno de nosotros estaba aquí. Algunos ya les faltaba poquito. Y dentro de 100 años, ninguno de nosotros va a estar acá. Y si Cristo no ha venido, la iglesia va a seguir existiendo. Porque la iglesia no depende de usted. La iglesia no depende de mí. La iglesia no depende de que usted venga o no venga. La iglesia no depende de que usted da o no da.
La iglesia está sostenida por Cristo, que es la cabeza. Él es el ser más importante en la iglesia. Y la iglesia nunca, por eso dijo Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia nunca va a ser destruida. La iglesia verdadera, ¿verdad? La iglesia remanente, los que verdaderamente confían en Cristo como su único y suficiente Salvador personal. En todas las iglesias Dios tiene un pequeño remanente, los verdaderos creyentes. Eso es algo que es muy importante para nosotros el día de hoy, que vemos mega iglesias, ¿verdad? Iglesias de 20,000, 30,000 personas y pensamos, wow, todos allí son salvos. No, no, señor. Como tampoco aquí en Paraguay todos son salvos. Siempre hay un remanente dentro de cada iglesia que constituyen el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Él la sostiene con su poder. Él la sostiene por medio de su palabra. El día que nosotros quitemos la palabra de Dios de la iglesia, estamos quitando el sustento. Él sostiene nuestras vidas por medio de su palabra. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es importante para nuestro orgullo, ¿verdad? Porque nosotros no somos los más importantes en la iglesia. Yo no soy la persona más importante acá. Cristo es la cabeza. Y ahí es donde yo me detengo un momento y a veces me pregunto, si Él es el ser más importante, ¿por qué es del que menos nosotros hablamos en la iglesia? Porque nosotros podemos ver cultos, escuchar nuestros predicadores favoritos muchas veces en YouTube o en cualquier canal, que hablan de todo lo que hay y de lo que no hay. Y el último nombre que uno escucha mencionado en sus predicaciones es a Cristo. ¿Quién es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Y qué fue lo que Él vino a hacer por nosotros? Hay de todo. Los cinco pasos para ser exitoso, los 7 pasos para vencer la ansiedad y todo, ¿verdad? Todo la enseñanza psicológica que se comparte el día de hoy en la iglesia, prosperidad y todo lo que usted quiera, ¿verdad? El evangelio, ¿cómo se llama? El psicológico del día de hoy, ¿verdad? Terapéutico, ¿verdad? De las emociones, de cómo ser una mejor persona, cómo ser un mejor esto y otro y aquello, de todos los tipos de consejos que usted se pueda imaginar, pero del ser menos tratado en las predicaciones es del que debe ser el más importante, la cabeza de la iglesia. Por eso hoy estamos aprendiendo que Jesús importa. Y si nosotros vamos a compartir a Jesús en un mundo post-cristiano, tenemos que saber que debemos hablar de Jesús, no mi testimonio, no lo que, digamos, Él ha hecho en mi vida, porque el evangelio no se trata de mi testimonio, el evangelio se trata acerca de Cristo. Dios puede usar mi testimonio, pero eso no es el evangelio. Cuando nosotros compartimos a Cristo, compartimos qué fue lo que Él vino a hacer, su vida, su muerte y su resurrección. Primera de Corintios capítulo número 15. ¿Verdad? El apóstol Pablo nos dice allí el evangelio. Y luego dice el versículo número 19, muy importante también, por cuanto agradó al Padre, Dios el Padre, que en Él habitase toda plenitud. Jesús es Dios plenamente. Jesús no es Dios inferior al Padre, no es un Dios más pequeño. Jesús es verdadero Dios. Vera homus, vera Deus. Verdadero Dios, verdadero hombre. No es un ser inferior, no es más pequeñito, no es como que Dios el Padre sea más grande que el Hijo sea más pequeño. Es pleno, verdadero Dios. Y el versículo 20 es su propósito. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Entonces aquí vemos nosotros el propósito de la muerte de Jesucristo fue reconciliar todas las cosas por medio de su muerte y de su sangre en la cruz. Cuando nosotros predicamos, dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice: cuando estuve entre vosotros, no quise saber otra cosa sino a Cristo crucificado. Él habló del mensaje de la cruz, de Cristo crucificado, tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. El mensaje del evangelio es el mensaje de que Cristo vino, murió y resucitó al tercer día. Entonces dice que el propósito de eso era reconciliar todas las cosas consigo mismo. Versículo 21. Y a vosotros también. A vosotros también. El versículo 20 le podríamos nosotros decir que es una reconciliación cósmica. Nosotros podemos entender eso desde este punto de vista. Cuando Adán pecó, Dios pronunció una maldición sobre el ser humano, sobre la serpiente y sobre ¿qué más? La tierra. Sobre la creación. Toda la creación quedó bajo la maldición. Todo eso se reconcilia por medio de la muerte de Cristo. Es lo que teológicamente se conoce como una reconciliación cósmica. Afectó todo el cosmos. Se entiende de esta manera. La caída del ser humano afectó todo el cosmos. La muerte de Cristo la afectó también. Para reconciliar. Entonces, uno la dañó y el otro la restauró. Por medio de la muerte de Cristo se restauran todas las cosas. Versículo 21. Y a vosotros también. ¿A quiénes? A nosotros. Que dice la palabra de Dios que erais, aquí vamos a ver tres tiempos. Los tres tiempos de la salvación, ¿verdad? Antes, ahora y después. ¿Qué dice acerca de antes? ¿Ah? Antes. Que erais en otro tiempo. Entonces está hablando de un tiempo anterior. Antes éramos extraños y enemigos. Fíjese que este término, enemigos, es algo que es como hablar de eso, ¿no? Para la psicología del hombre moderno, es como una falta de respeto para muchas personas y para muchos cristianos. Empiece usted una presentación del evangelio diciéndole a las personas que le están escuchando: tú eres un enemigo de Dios, para ver cómo le responden. ¿Cuál va a ser la primera respuesta de esa persona? Me estás acusando de algo que no es cierto. ¿Cómo te atreves a decirme que yo sea un enemigo de Dios? Y eso no es solamente que yo sea un enemigo de Dios. La Biblia dice que Dios es mi enemigo. Es una enemistad entre el ser humano y Dios. La persona que no tiene a Cristo puede manifestar, puede camuflajear su odio hacia Dios. Pero una persona que no tiene a Cristo no solamente no puede amar a Dios, lo odia. Está en una rebeldía constante, diaria, activamente en rebelión contra Dios. Es un enemigo a muerte. No solamente es enemigo a muerte, Dios es nuestro enemigo también. Usted no me cree, lea Romanos desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el 3, capítulo 20, y usted se va a dar cuenta de la enemistad que existe entre Dios y el ser humano, y la causa de esa enemistad es el pecado. Cada vez que nosotros pecamos, estamos manifestando nuestra rebeldía en contra de la palabra de Dios. Por eso dice que en otro tiempo no solamente éramos extraños, sino también enemigos. ¿En dónde? En vuestra mente. Esto es algo tremendo, ya se nos está acabando el tiempo, pero enemistados con Dios en nuestra mente, con nuestros pensamientos. En nuestra mente
sin haber sido nosotros regenerados, lo primero que nosotros hacíamos cuando nos levantábamos en la mañana era pensar en Dios. No. Dios no pasaba por nuestra mente. No cruzaba nuestros pensamientos. Estábamos enemistados con Él en nuestra mente. Y luego dice, no solamente en la mente, dice, haciendo malas obras. Malas obras. Las obras que nosotros pensamos que hacemos sin Cristo y nosotros le llamamos buenas obras, la Biblia dice que son malas obras. ¿Sí, hermano? Entonces, son malas obras porque la misma palabra lo está diciendo. Estamos conscientes de hacer aquello que no es. Ninguno de nosotros hacemos algo inconscientemente. Porque nuestra voluntad siempre está guiada por la intención más fuerte de nuestro corazón. Cuando nosotros tomamos una decisión, estamos siguiendo la intención de nuestros corazones, y la intención del corazón de una persona no regenerada es siempre el mal. A pesar de que nosotros decimos sí, hay buenas obras, están camuflajeadas porque no estamos viendo la motivación de adentro del corazón de la persona. Entonces dice la Biblia que por causa de nuestra rebelión en nuestra mente y estábamos haciendo malas obras, éramos enemigos con Dios, pero eso es el tiempo pasado. Ahora viene el tiempo presente. Pero yo creo que también ahí se refiere a las personas que muchas veces te dicen, yo no necesito de Dios porque yo no engaño a mi esposa, yo ayudo al pobre, al prójimo, porque hay muchos así, o sea que también están conscientes de que no necesitan a Dios. Por eso lo rechazan. Exacto, y pues sí son buenas obras, esa pareja, pero para Dios no cuentan. No cuentan, exactamente. La cuestión es esta, que a veces nosotros pensamos, no podemos clasificar a las personas y decir, bueno, dentro de los no regenerados o las personas no salvas, pues hay algunos que son mejores que otros. Moralmente se puede decir que sí, que tal vez hay algunas personas con un poquito más de educación que otras personas, que algunos hacen obras más llamativas, por así decirlo, que son más escandalosas que otros, pero en realidad no existen diferentes grados. Lo que pasa es que hay diferentes grados de ocultar la maldad. Pero en el fondo todo tiene un mismo principio, y es el odio y la rebeldía en contra de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos fuera de Cristo, la Biblia lo llama malas obras. Pero aquí viene la buena noticia. Dice, ahora, tiempo presente, os ha reconciliado. En otro tiempo éramos enemigos, pero ahora hemos sido, ¿qué? Reconciliados. Para poder entender la reconciliación, no se puede entender la reconciliación a menos que hayan dos partes que sean enemigas. No se necesita solo una parte enemiga, se necesitan dos. Porque si no, no puede existir una reconciliación. ¿Quiénes fueron reconciliados con quiénes? Por medio de la muerte de Cristo, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ahora pues, siendo justificados, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios, el resultado de la justificación. Nosotros debemos entender, y a veces eso no nos gusta a nosotros, reconocer que sin Cristo no éramos amigos de Dios, no amábamos a Dios, no podíamos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Cristo murió por nosotros en la cruz, y ahora por medio de su muerte podemos estar reconciliados y en amistad con Dios. Y esto tiene un aspecto futuro también. Versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y aquí viene el futuro, entonces hablamos del pasado, nuestra enemistad con Dios, el presente, nuestra reconciliación, y el futuro, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pasado, presente y futuro. Tiene un objetivo futuro.
nuestra santificación y nuestra glorificación. Versículo 23. ¿Cómo se logra esto? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Entonces la respuesta para que el ser humano pueda estar reconciliado con Dios se encuentra ¿dónde? En el evangelio. Por eso nosotros predicamos el evangelio. Por eso cuando nosotros, hermanos, testifiquemos y hablemos a alguien acerca de Cristo, debemos estar seguros que estamos presentando el evangelio de Cristo. No nuestra propia historia, sino la historia de Jesús. Su vida, su muerte y su resurrección. Y debemos dar gracias a Dios que por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros que en un tiempo éramos enemigos de Dios, ahora estamos en un estado de reconciliación. Ya no somos enemigos y esa reconciliación es eterna. Esa enemistad ya no puede volver. Ahora estamos dentro de la familia de Dios, somos parte de su familia, somos hijos y esa relación no se puede romper. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Amén. ¿Alguien que quiera agregar algo más? Yo sé que estuvo un poco fuerte la clase, ¿verdad? Pero estamos hablando de la verdad, así que no la podemos, ¿cómo se dice? Cubrir de azúcar. Suavizar. Sí, la verdad a veces es así. Pero gracias a Dios que nos habla a nosotros, nos confronta de una manera directa, ¿verdad? Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos en esta mañana, Señor, acerca de Jesús. Quien es Dios, es el único Dios verdadero. Él es el creador de todo lo que existe. Nada de lo que existe, lo que ven nuestros ojos y lo que no podemos ver existiera si no fuera por medio de un acto de creación. Todas las cosas las hiciste para tu gloria, Señor. Todo lo que existe es para ti. No solamente creaste las cosas, también las sostienes con tu poder. Gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia. Gracias porque viniste para reconciliarnos cuando estábamos enemistados con Dios. Por medio de tu muerte, ahora podemos tener reconciliación con Dios. Gracias te damos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.